Filosofía práctica para vosotros, mis hijos. Parte quinta. Bueno, primero, para ser feliz hace falta tener una actitud positiva. Y la actitud positiva pasa por la actitud de agradecer. Dicen que es lo mismo agradecer que agradecer a Dios. Es decir, que muchas veces hay gente que dice que no, los humanos no nos dividimos entre los que creen o no creen, entre los agnósticos y los ateos, entre los creyentes y los ateos, sino que se dividen realmente entre los que agradecen a la naturaleza, a Dios o a quien sea, y los que no agradecen. Por tanto, tener siempre una actitud vital de agradecimiento. Yo no tengo dudas sobre si la frase de si sonríes a la vida te sonríe. Tengo dudas sobre eso, porque muchas veces la vida, como estos días que se está golpeando muy fuerte con la crisis, se comporta de una manera muy dura. Pero lo que sí es seguro es que si no sonríes a si no sonríes tú a la vida no te va a sonreír. Eso está clarísimo. Por eso muchas veces acudir a textos sagrados o a libros de filosofía, y a mí concretamente este Mateo, en el capítulo 6, versículo 25-29, cuando Jesucristo habla de quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Por tanto, tener siempre una actitud positiva, de agradecimiento. Y está claro, el éxito no te va a dar la felicidad muchas veces, te puede dar un poco de felicidad lógicamente interior. Pero lo que está claro es que la felicidad es la que te da el éxito o al revés. El no agradecimiento, una mala actitud hacia la vida, una actitud negativa y la falta de felicidad no te va a conducir al éxito. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos en el fondo también somos muy egoístas y nos gusta estar con gente positiva, con gente que nos anime, con gente y no con gente ceniza, que esté todo el día protestando cuando a lo mejor tiene pues vida, puede ver, puede correr, tiene salud, etcétera. Por tanto, esto es muy importante. ¿Os acordáis de Marcel Proust, que lo ponía como ejemplo de prototipo melancólico? Marcel Proust es uno de mis literatos, quizás mi literato preferido. Escribió una novela increíble que es muy larga, en busca de casi una Biblia, en busca del tiempo perdido. Y era un tío muy curioso, porque, bueno, yo creo que estaba como medio enamorado de su madre, vivía con su madre, y además escribía casi siempre desde la cama. Es más, no se movía de la cama, únicamente iba a las fiestas de vez en cuando. De hecho, cuando Marcel Proust va buscando editor para su novela En busca del tiempo perdido, entonces se pregunta, le dice al editor que, en fin, que quieren publicar su novela, y el editor lo primero que le dice es, pero ¿cómo voy a publicar una novela donde las 20 primeras páginas se encuentra un individuo despertando? Y la segunda cosa que le dice es, ¿cómo puede ser usted que esté todo el día metido en cama, en su casa recluido, que salga solamente puntualmente a algunas fiestas y de repente aparezca usted con esta novela espectacular con la profundidad psicológica de los personajes? Y entonces cuentan que Marcel Proust le dice, bueno, es que el mundo está lleno de hay como 150 individuos y el resto son repeticiones. Ya me conocéis, como que siempre digo eso, es decir, cuando tú vas a determinadas países, a determinados ambientes, te vas a encontrar siempre las mismas personas repetidas. Solamente tienes que hacer una caracterización de unas 100 aproximadamente, y con la caracterización de las 100 puedes después casi a jugar de adivino. Tengo muchas anécdotas de eso, tengo una muy buena con Nuncho Chiruli, que me presentó un amigo y le empecé a contar cómo era el amigo, en fin, una aventura, fue muy graciosa. Bien, lo segundo, volvemos, el agradecimiento. Este es Newton. ¿Y qué quería decir Newton con su famosa frase, si he visto más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes? Pues lo que se refería era a Kepler, ¿eh? Era a Galileo Galilei, a Tycho, es decir, se refería a los grandes astrónomos, matemáticos y físicos que la habían precedido. Por tanto, nosotros siempre somos el final del eslabón, y tenemos que estar siempre agradecidos a nuestros, evidentemente, padres,
nuestros familiares, pero también muy importante a todas aquellas personas que nos han ayudado y nos han dado conocimiento. Por tanto, recordar esto. Tenéis que buscar la eudaimonia, la gratificación mediata, no la inmediata. Tenéis que mantener una motivación interna para vivir, tener una buena vida para el cuerpo y el espíritu, no sigáis mi ejemplo, cultura como fuente de placer y cultura como prótesis de inmortalidad. Entonces, bueno, pues de vez en cuando no está mal pegarse una siesta o un atracón de Coca-Cola, chocolate o hamburguesas, pero en general yo os vendría a decir, ya sabéis lo que, bueno, pues que busquéis la mayoría, aunque tengáis gratificaciones, todo el mundo quiere una juerga, de vez en cuando era la gratificación del hedonismo, ¿os acordáis? Bien, pero que tenéis que tener una trayectoria de... ¿Por qué es importante la gratificación mediata? Bueno, pues yo lo que he observado siempre es lo que veis ahí. Si a ti te cuesta mucho tocar el piano, cuéntamelo a mí, y ya no os cuento mi ejemplo del inglés, que lo conocéis perfectamente, mis esfuerzos por el inglés horrorosos, impresionantes, que hacía, que tuve que aprender inglés con 40 y tantos años. Bueno, pues lo mismo, pues, o jugar al golf, ahí ves vosotros que, bueno, Moni sí sabe jugar al golf, pero nosotros que no sabéis jugar al golf, pues el principio de aprender a jugar al golf es un auténtico coñazo, porque es dentro de una habitación, moviendo un pitorrito que hay en el suelo, hasta que coges el swing, esas cosas. Es decir, que todo lo que os va a producir placer de verdad a largo plazo, e incluso orgullo, como me pasa a mí con mi malísimo inglés, bueno, pues eso está mediado por la gratificación de cada inmediato. Evidentemente, porque es la cultura. Esto es una persona que no estoy muy de acuerdo con él en nada, vamos, que es Luis Llach, con el tema independentista, pero le reconozco que se lo oí decir, la cultura como una fuente de placer. Yo os quiero enseñar la cultura a vosotros, no para que se vayáis de listos por la vida, para que veáis de pedantes por la vida. Tenéis que tener cultura para disfrutar. ¿Qué significa tener cultura para disfrutar? Bueno, pues yo, por ejemplo, ya sabéis, la locura mía con la ópera, pero aparte de la locura mía con la ópera, pues leyendo La vida es sueño de Calderón o escuchando sobre todo el inicio de La pasión según San Mateo de San Juan de Bach, o yendo al Prado, sabéis que cuando no tengo nada que hacer en Madrid me voy a ver El descenso de la cruz de Van der Weyden, pues la película Muerte en Venecia, que yo estoy muchas veces en Venecia y cada vez disfruto más gracias a esa película allí, en fin, yendo a la Catedral de Santiago, todas esas cosas producen un tipo especial de placer, que segregan dopamina sin tenerte que gastar la pasta en drogas, sin tenerte que gastar la pasta en cosas muchísimo más caras. Entonces siempre buscar esto, pues buscar aquellas cosas que de verdad disfrutéis. A mí, por ejemplo, me encanta Rosalía, me encanta leer Cien años de soledad, Camus, o bueno, todo. Entonces, esto es muy importante. Bueno, y ahora también vamos a hablar de otra cosa, y vamos a hablar, porque de una de las cosas que ocupa, estaba pensando, y que mis hijos, que le ocupa mucho a vosotros el tiempo, pues os ocupa mucho el tiempo las tablets y los móviles, ¿vale? Las aplicaciones, el WhatsApp, el no sé qué. Yo el otro día me estaba mirando una cosa sobre esto, sobre el famoso Tinder en mil cosas. Bueno, y entonces aquí tenéis unas fotos que no sabéis de qué va. Este es un famoso psicólogo experimental que se llamaba Skinner. Y veis ahí a una paloma que le está cagando al pobre de Skinner. Bueno, veréis por qué. Skinner es un tío muy particular, es un psicólogo. Este psicólogo habló del reforzamiento psicológico. La mayoría de sus experimentos las hizo con palomas, por eso pongo la coña de la paloma, porque las palomas odiarán al famoso Skinner que le estaba haciendo todo el día pruebas. Y fue un tío muy particular. Después creó una cuna especial para el condicionamiento de los niños, porque hubo una época así. Después tuvo muchas polémicas, tuvo muchos bulos. Se decía que había condicionado a su niña de pequeña y la niña al final se había suicidado. En fin, una serie de bulos que eran todo bulos, o sea que no fue nada de esto cierto. Pero Skinner, vamos a hablar de la nomofobia,
Vamos a hablar de las redes, vamos a hablar de Skinner y vamos a hablar de la paloma. Bueno, es evidente, es evidentísimo, ya no hace falta que os cuente nada, lo que está pasando con el mundo digital. El mundo digital nos está conectando con lo lejano y nos está desconectando con los próximos. Ya sabéis que cuando vamos a comer y estamos juntos, bueno, vosotros no sé, en eso no tengo mucho problema con vosotros, pero bueno, quiero deciros que sí, que me pongo un poco loco con el tema de los móviles. Entonces, en la actualidad, pues plantea varios problemas. El primer problema es el que estáis viendo ahí, el de la comunicación, está claro, y el segundo, esa broma que pongo ahí del marido de que se están casando y ya podéis realizar Facebook, porque hay mucha gente que realmente vive colgada de un mundo virtual. ¿Qué pasa con el Facebook y con el Instagram y tal? Bueno, pues no pasaría mucho, si no pasaría mucho, si no fuera, bueno, aparte de las cosas, como ya sois mayores, no voy a hablaros de eso, de los acosadores, cosas que pueda haber en la red, eso está claro. Pero bueno, tenéis también los vídeos de vuestro hermano que ya le llega, entonces tampoco hay que hablar mucho de eso. Pero bueno, lo que quiero deciros es que lo más importante de todo es que sepáis que no se puede tener una vida de prótesis o externa de cara a los amigos y esa se ve y falsa vehiculizada a través de las redes. Bien, esta parte es un poco preocupante. Parker, que es uno de los famosos creadores de Facebook, lo definió como un circuito cerrado de retroalimentación y de validación social. Es exactamente, pone ahí, la clase de cosa que se le ocurriría a un hacker para que auténticamente tengas una droga. Es decir, porque favorece, como os acordáis, lo del tema de la venta emocional, os hablaba de las emociones y os hablaba de cómo el marketing, a través del neuromarketing, utiliza las vulnerabilidades de la psicología humana para vender. Y los creadores famosos, el Zuckerberg y Systrom de Instagram, todos entendían eso. De hecho, el otro día estaba leyendo algo para preparar esta parte del curso y me llamó muchísimo la atención que la última moda en California, en Silicon Valley, la última moda entre los, vamos a llamarle, millonarios o vamos a es no utilizar redes sociales, volver otra vez al inicio. ¿Por qué? Pues lógicamente porque como ellos están bien, todo el día reciben denuncias de asociaciones en contra de que muchos niños son auténticos drogados del Facebook, de las comunicaciones, pues tienen a sus hijos muchas veces prohibido la utilización de cualquier tipo de dispositivo móvil inteligente. No se deben de usar las tablets nunca, ya lo sabéis, para niños muy pequeños e incluso para niños mayores más de 1 hora diaria. ¿Por qué? Bueno, el tema es un tema neurológico, no os lo voy a explicar mucho, pero es por el tema de la hiperestimulación sensorial. Es decir, una tablet en un niño, aunque esté inocentemente jugando al Candy Crush o algo parecido, está produciendo una hiperestimulación sensorial. ¿Qué ocurre? Pues esto es algo parecido a ¿cuál sería la diferencia entre leer una novela de la Edad Media? Vamos a ponernos El nombre de la rosa, ¿vale? Es muy bueno. Vale. Si tú estás leyendo El nombre de la rosa, viendo una película del nombre de la rosa, sea mejor o sea peor, estás viendo una película. Por tanto, el propio desarrollo de la película te está ahorrando imaginación, pero también te está quitando imaginación. Me acuerdo, por ejemplo, una escena que cuando llegan al monasterio, cuando llegan al monasterio, Sean Connery en la película, bueno, pues directamente se ponen a hablar con los priores, hay un traveling un poquito de lo que se ve el monasterio. En cambio, en el libro se hace una descripción preciosa, Humberto Eco hace una descripción preciosa y detallada de cómo es el pórtico y la entrada de la iglesia. Entonces, esa es la diferencia. En una tienes que utilizar un montón de imaginación, es decir, tienes que desde dentro sacar el pórtico, cómo es, y que te creas a ti mismo dentro tu propia iglesia, cómo es su arquitectura, esa descripción, y lo contrario. Imaginaros, os hablaba de, si tenéis un día paciencia, cuando seáis más mayores, y os leéis las primeras 30 o 40 páginas de Marcel Proust,
¿Cuál es la característica? ¿Por qué es fantástica el busca de tiempo perdido? Porque en esas 30 primeras páginas no dice casi nada. Es decir, imaginaros que llegáis a clase de literatura y os dicen, bueno, ahora tenéis que cubrir 30 páginas en el ordenador a doble espacio, en DIN A4, 30 páginas sobre cómo os despertasteis hoy a la mañana. Es decir, la sensación que tuviste desde que te despertaste hasta que pusiste un pie fuera de la cama. Vosotros diríais, bueno, eso es absolutamente imposible. ¿Qué me está contando eso? Por eso la gran literatura no es la que dice cosas interesantes, sino es la que muchas veces no dice nada, pero es una gran literatura, ¿comprendido? Por tanto, este es un problema de la hiperestimulación sensorial. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que no hay concentración e imaginación. A ver, también es verdad que yo me doy cuenta de que aquí se cargan siempre las tintas, sobre todo cuando se trata de educación juvenil o infantil, bueno, pues lógicamente para mandar un mensaje, porque también es verdad la otra parte. Es decir, nosotros ahora que estamos en la era odontológica digital, pues no tiene nada que ver tenerle que explicar cómo se maneja unos modelos 3D a un niño acostumbrado a jugar a la Wii o a la Play que a una persona de mi edad que no haya jugado nunca a la Play o no haya jugado nunca con realidad virtual. Entonces, bueno, lo que sí está claro es esto. Es decir, sí está claro es que Facebook, las pantallas se han convertido en una especie de droga. Y después también esto. Mamá, quiero ser influencer, es decir, cantidad de niñas, de niños que creen que las redes sociales le van a dar dinero y que eso es un trabajo. Bueno, David es un poco diferente, pero eso es importante. ¿Dónde está la droga? Bueno, si nosotros hablamos de asociar la gente que asocia la cocaína con el sexo, pues está claro. Si a la gente que le gusta, como a mí, el chocolate, bueno, pues está claro. Pero ¿por qué es una droga las redes sociales y los likes? Pues porque nos gusta gustar. Es decir, nos gusta gustar. Cuanto menos personalidad tengas y cuanto más joven seas, claro, tu personalidad, tu autoimagen, tu autopercepción va a depender mucho de cómo los demás te vean. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir, volvemos otra vez a enlazar con el centro que os acordáis de que os estábamos hablando, y de la dopamina, volvemos a lo mismo. Los likes inundan el cerebro de dopamina, inundan el cerebro de dopamina y van a los mismos centros del cerebro. Bueno, ¿qué producen? ¿Cómo engancha el móvil? Especialmente Facebook o Instagram, etcétera, porque produce descargas múltiples y continuas de dopamina. Por eso tiene el móvil en él. Y ahí aparece ya la nomofobia, que es la no mobile phone phobia, es decir, la fobia a no tener el móvil. Imaginaros que de repente quitan los móviles, sería un auténtico desastre, pero no porque tengas que comunicarte. Yo estos días estoy viendo películas antiguas, de las de Colombo, que es cuando yo era pequeño, y bueno, pues ves a Colombo cuando tenía que hacer algo, tenía que llamar siempre por teléfono, pedir una cabina de teléfono, y no pasaba nada. Llegabas a un restaurante y todo el mundo estaba hablando unos con otros. Y ahora, pues ya sabéis lo que pasa. Entonces, el problema de estos enganches es muy malo, sobre todo en los adolescentes con baja autoestima, porque se crean una prótesis, esta especie de mortalidad. Y por eso es muy interesante, vi un artículo hace ya tiempo sobre esto, y un poco me pareció muy interesante. Este señor se llama Skinner, el de la paloma. Entonces Skinner, con paciencia franciscana, se dedicaban a motivar a las palomas, ¿vale? ¿Y con qué hacían? Pues mirar, veis ahí la paloma, ahí tenéis una especie debajo de la cabeza de la paloma, hay como un huequito por donde la paloma mete la cabeza para comer el grano, el alimento, el alpiste, y tenéis en la parte de arriba una luz verde, hay una luz roja, una luz verde y otra luz, bueno, anaranjada más o menos. Y entonces aprende varias cosas súper interesantes.
Y entonces esta paloma nos va a explicar por qué los usuarios de Tinder son como palomas locas, palomos o palomos cojos que buscan como locos recompensas. Y por tanto, una de las primeras cosas que tenéis que decir es from always on to sometimes on. Es decir, de estar siempre conectados, tenéis que estar de vez en cuando conectados. Bien, vamos a ver la paloma. ¿Y qué tendrá que ver la paloma con darle al like de Instagram o al del Facebook o a los que usan el Tinder? Pues tiene que ver esto. Hay un condicionamiento que se llama condicionamiento, en psicología, condicionamiento operante. Te condiciona. Y entonces esta paloma, como veis ahí, lo que consiste es que hay un refuerzo fijo. Ese refuerzo fijo es la trampilla que veis ahí, una luz y una especie de pegatina, una pegatina de color rojo en la pared de la jaula. Al final, a la paloma le enseñan a que con el pico, cada vez que con el pico o con la pata, pero con el pico toca esa pegatina roja, ese círculo rojo, automáticamente se enciende la luz roja, se abre la pletina que veis ahí, la puertecilla esa, y la paloma puede comer. Ahí lo tenéis. Le da a la mancha roja, se ilumina la bombilla y se abre la puerta. Y entonces la paloma come. Y esto es siempre así. Al principio cuesta que la paloma se entere, pero ya si la paloma es más o menos un poquito inteligente, pues rápidamente toca el rojo y se enciende la luz. Bien, ¿qué ocurre cuando a la paloma, entonces la paloma toca el rojo cuando quiere comer? Si estuviera muy harta de comer, pues ya no lo toca. ¿Qué es refuerzo variable? Variable es entre que el tocar la cosita roja y el estímulo, digamos así, y recibir la recompensa lo hacemos aleatoriamente. No hay relación causa-efecto. Entonces la paloma, ¿qué hace? Esa paloma que ya tenemos educadísima, que cada vez que quiere comer toca el rojo, la tenemos educadísima. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que toca y no se abre. Se mosquea. Toca y no se abre. Se mosquea. Vuelve a tocar y no se abre. Se mosquea. Vuelve a tocar y no se abre. Se pone loca hasta que por fin, en una de las veces que picotea ese círculo rojo, en uno de esos momentos se abre la trampilla. Y en ese momento de que se abre la trampilla es cuando ya puede otra vez comer. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando pasamos del refuerzo fijo al refuerzo variable? Pues mientras tenemos un refuerzo fijo, la paloma toca en el circulito una vez educada, cada vez que quiere comer. Pues cuando es el refuerzo variable, posiblemente lo tome como una especie de juego y la paloma se nos vuelve loca y está todo el día dándole al círculo de color rojo, porque es un condicionamiento operante de tipo variable. Y esto es lo que ocurre cuando estáis con el like y unas veces os contestan y otras veces no nos contestan y le mando un mensaje a fulanito o a fulanita y me contesta, pero después no me contesta y si no me contesta, ¿con qué estará haciendo? Etcétera. Y esta es una de las drogas, este refuerzo variable. ¿Dónde lo veis? Pues lo veis en mil cosas, lo veis en lo que acabo de contar, pero también lo veis en las máquinas tragaperras, las de los bares. Parece que va a ser, porque unas veces sí y otras veces no. Entonces la gente se vuelve loca, y ya no digamos los adictos, los ludópatas, se vuelven loca por culpa de este refuerzo variable. Hay otro tema también interesante en este experimento, no viene directamente relacionado con el de los móviles, pero viene relacionado un poquito con los ritos religiosos. ¿Y qué es? Bueno, que en la primera fase del experimento, mientras se está educando a la paloma, puede que la paloma en un momento determinado se haya tocado, imaginaros, el ala izquierda con el pico, a continuación toca sin darse cuenta el punto rojo
y entonces se abre la portezuela. ¿Qué hace entonces la paloma? Hace un cortocircuito y dice, tocándome el ala, tocándome el ala, se abre la portezuela, ¿vale? Y así crea un rito, que podríamos decir que es un poco como ocurre con los ritos, y crea a través del pensamiento, que ya sabéis que hablamos, del pensamiento mágico. Entonces, esto es un refuerzo para el pensamiento mágico, es decir, lo que os acabo de contar, para la superstición, para el pensamiento mágico y para el ritual. Pues igual que hacemos los humanos, que muchas veces utilizamos, aparte de que estos rituales, como os acabamos de comentar, acabo de comentaros, también favorecen la secreción de dopamina y la actuación sobre esos centros del placer cerebrales, pues también tenéis además el condicionamiento operante. Bueno, a mí no me creo mucho estas cosas de la programación neurolingüística, etcétera, pero tiene cosas interesantes. Y entonces una de las cosas interesantes es esta. Somos lo que somos porque primero lo hemos imaginado. Es decir, siempre tenéis que tener en mente, no ahora que sois muy críos, cuando seáis un poco más mayores, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué os imagináis que ocurra dentro de 10 semanas? Y ya no estamos ahora, que estamos con la época de salir de casa después del coronavirus. ¿Qué va a ocurrir dentro de 10 meses? ¿Y cómo os veis dentro de 10 años? Tenéis el caso, por ejemplo, de Ignacio, ¿no? Ignacio, que desde que tenía 10 años, quiere ser director de hotel. Pues seguro que Ignacio, porque lo conozco muy bien, bueno, os conozco a todos muy bien, ¿cómo se está viendo? Pues yo os veo, sé cómo se está viendo casi todos. Yo, Ignacio, ya sé que se está imaginando con 30 y tantos años, de subdirector, director o coordinador de algún hotel importante, posiblemente no en Santiago de Compostela, fuera, incluso en el extranjero, en fin, y un gran profesional que domina todo el tema del hotel. Por ponernos un ejemplo. ¿Qué tienes que hacer para llegar a eso? Pues primero imaginártelo. Tú te imaginas las cosas. Yo tengo escritos cosas en las agendas, en agendas mías, y me hace mucha gracia verlas pues 20 años después o 10 años después, etcétera. Y es importante porque a lo mejor yo podría, que no es el caso, posiblemente, desgraciadamente, que dijera, bueno, pues mi idea es tener dinero, dinero y dinero y dinero. Bueno, pues que cada uno tiene sus objetivos. Otra de las cosas que se dice muchas veces, tonterías, ¿no? Porque hay mucha gente esotérica, pensar por un montón de individuos que se dedican a los temas un poco esotéricos, extraños, o de para medicina, en fin, es todo eso, y hay muchas veces que se dicen cosas como esto, que el universo conspire a nuestro favor, vale. Bien, ¿esto qué significa? Que se utiliza mucho. Bueno, se utiliza porque dice la gente, es que te hice este proyecto y es que me da la impresión de que con ese proyecto como si todo fuera a tu favor. Bien, yo siempre lo explico, esto tiene una explicación también lógica, a través de los focos de atención y el sistema reticular. Vosotros sois muy jóvenes y Daviciño no es de conducir, pero ahora imaginaros, Moni, que te vas a comprar un coche. Me parece que lo vas a tener un poco crudo, pero bueno. Bien, imagínate que vas a comprarte un coche y te gusta el Fiat 500, no sé, se me ocurre ahora. Entonces tú estás pensando en el Fiat 500 porque te gustó, porque lo viste, qué bonito y tal. Vas al concesionario de Fiat, lo encargas y entre que lo encargas y te lo van a dar, empiezas a ver Fiat 500 por todos los sitios. ¿Por qué? Porque realmente ahora resulta que justo esos días vendieron muchísimos. No, es porque tu sistema nervioso, tu foco de atención, está ahora enfocado en una determinada cuestión. Y esto es muy importante para vuestro futuro profesional. Para vuestro Pablo Coelho, muchas veces que habla un poco de estas cosas, el mundo conspira para no sé qué. Pues no, simplemente es mucho más sencillo, es que tú estás centrado tu foco de atención en eso. Y entonces tienes que visualizar. ¿Os acordáis que os hablaba de la Mona Lisa en eso que hablamos de... Bueno, pues fue un cúmulo de casualidades. Yo estaba preparando unas cosas de Duchenet, de Boulogne, el que se dedicaba al estudio de la risa a través de la estimulación eléctrica a finales del siglo XIX y principios del XX. Seguí mucho los estudios de Boulogne. Después, de casualidad, bueno, pues otra vez, pues por otras circunstancias, estuve analizando el tema del esfumato
de Leonardo da Vinci, como él hacía la técnica del exhumato, y después a eso se superpone pues las ideas que está en la Real Academia de Medicina. Estuve oyendo varias conferencias y después leyendo varios artículos sobre neurofisiología, especialmente con mi amigo el profesor Acuña Castroviejo, y me hablaba de esa, porque él trabajaba en eso en monos, en la capacidad de anticipación cerebral. Bueno, pues todo esto se va mezclando y un día me voy al castillo de Windsor, que hacía un calor horroroso, y me encuentro fijándome mucho en una esquinita, en un trocito de papel de los dibujos de Leonardo da Vinci, me fijo en aquellos músculos de la masticación y digo, perdón, de los músculos de la mímica, y digo, este quería los músculos de la mímica para aprender o para saber cómo, igual que hacía el de Boulogne, para saber cómo reímos, qué músculos se activan cuando la risa es posada, qué músculos se activan cuando es espontánea, etcétera, etcétera. Y por tanto, ¿qué es? Pues simplemente el sistema reticular que lo tenía enfocado hacia. ¿Qué te gustaría ser? Bueno, bien, como podéis comprender, lo tengo muy claro. Es decir, David va a ser bueno, va a ser muy bueno, está escogiendo el camino más difícil, pero bueno, yo, en fin, lo entiendo y lo respeto. Pero ¿qué te gustaría ser? Pues lo que tiene que ser es lo que seas muy bueno. Y entonces lo mejor es oír a tu vocación. Hombre, hay que ser racional a la hora de escoger los trabajos, que sean cosas lógicas, pero yo os voy a poner un ejemplo. Yo estuve de presidente, lo sabéis, de la Sociedad Europea, y entonces teníamos una cena el primer fin de semana de febrero, teníamos una cena siempre en el Royal College de Medicine de Londres. Y entonces en ese Royal College pues estaban los más ilustres médicos, que podéis ver sus cuadros ahí, y yo cenaba con gente pues muy de un elevado nivel cultural. Desde el punto de vista, conocimos a una catedrática de anatomía en que su bisabuelo es el personaje en el que se basó Conan Doyle para hacer Sherlock Holmes, en fin, sabes que grandes personajes. Muy bien. Pero como era la época en que yo el inglés era un poco petardo, pues entonces había un camarero, se llama Manolo, que era portugués, hablaba en español, y al final, pues el Manolo y yo nos hicimos amigos cada vez que llegaba. Y cada vez que iba a la cena, pues venía allí, si oía mejor vino me lo ponía a mí, esas cosas. ¿Qué pasó al final? Pues yo me quedé admirado del Manolo. Un día que estuve hablando con él, me habló de vinos, me habló de cómo se servían los vinos, me habló de las cenas que él tenía que organizar y cómo se distribuían los platos, los cubiertos, los vasos, la copa de champán, etcétera. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el éxito consiste en hacer lo que realmente a uno le gusta y hacerlo muy bien. Es decir, que muchos Royal College de Medicina y todo eso, que me parece muy bien, pero me quedé asombrado de mano. Y también es importante la dignificación que tengas tú de tu profesión. ¿eh? Yo soy ortodoncista, estoy encantado de ser ortodoncista, estoy enamorado de mi profesión y yo no me desmerezco frente a otras personas que tengan especialidades muchísimo teóricamente más necesarias para la humanidad, sean cardiólogos, cirujanos cardíacos o trasplanten el hígado. Y esto también es verdad en el sentido de que recordéis siempre esta anécdota que había tres obreros poniendo ladrillos, y entonces en un muro y tal. Y entonces los tres trabajan en el mismo sitio, los tres cobran el mismo sueldo. Y entonces le preguntan a uno, oye, ¿qué estáis haciendo? Aquí estamos, aquí me cajo una cona, estamos aquí poniendo aquí ladrillos, joder. Le preguntas al otro, estamos a ver si acabamos esto de una vez, esta pared, este muro, a ver si acabamos esto de aquí. Y le preguntan al tercero, dice, pues estamos construyendo el nuevo hospital de la ciudad. ¿Entendido? O sea, son tres actitudes totalmente diferentes. Porque tú cuando llegas a casa te encuentras que eres una mierda de obrero, de mierda, que estás poniendo ladrillos. Pero sin embargo, cuando llegas a casa siendo el mismo obrero, o sea, el mismo no, la misma profesión, teniendo el mismo sueldo, te llegas a casa sabiendo que estás haciendo el hospital de la ciudad. Por tanto, las actitudes son muy importantes. Y si no puedes hacer lo que te gusta, esto es fundamental, que te guste, lo hagas. Bueno, el éxito consiste, también tienes que bañarte en realidad
Y yo, por ejemplo, me bañé en realidad porque a mí me gustaba mucho la arquitectura, pero evidentemente, yo que soy un cero negativo para las matemáticas, aunque ahora me gustan más, pero bueno, en fin, bueno, pues me di un baño de realidad y ¿qué hice? Pues no hice arquitectura. Por tanto, este equilibrio entre los gustos, lo que te gusta, y la aptitud es muy buena. A ver, yo no quiero influir en ninguno de mis hijos, además, con la crisis del coronavirus, no sé en qué acaba acabar todo esto, pero es evidente que, por ejemplo, Pedro, con sus habilidades manuales que tiene espectaculares, su capacidad de relación pública, su presencia, lo estudioso que es, pues tiene todos los ases en la manga, pues por ejemplo para nuestra profesión de odontólogo o de ortodoncista. Pero bueno, sea una cosa o sea la otra, el único lugar en el cual el éxito viene antes que el trabajo es, acordaros, en el diccionario. Siempre primero trabajo y después éxito. Ser siempre muy analíticos y ser autocríticos con vosotros mismos. Esto es una clasificación de un filósofo de Bobbio, de italiano, pero que yo utilizo para la profesión nuestra. Y entonces esta se la saqué y dice, ¿qué 4 tipos de profesionales hay? Inconscientemente incompetentes, una gran mayoría. Conscientemente incompetentes, inconscientemente competentes, ¿vale? Inconscientemente competentes y conscientemente competentes. De los inconscientemente competentes había 3 y ya murieron 2, solo quedan 2. Y evidentemente en lo alto de la escalera, ¿quién va a estar? Pues evidentemente el Fari, que ya está en el cielo, con todos somos unos fenómenos. Es decir, que tenemos unos objetivos y cuáles son las dos mayores problemas, estoy hablando ya casi semiprofesionalmente ahora, para conseguir nuestros objetivos profesionales, sin ninguna duda, el miedo y la mediocridad. Es decir, yo me he quitado el miedo, mi gran fallo ha sido muchas veces el miedo, y también me he tratado de quitar día a día la mediocridad. Todos los días por la mañana cuando te duches, tienes que ponerte jabón, lavarte bien y después quítate la mediocridad. Bueno, preparando estas cosas, evidentemente no os imagináis que yo me siento aquí y empiezo a decir paridas. Aparte de lo que me cuesta hacer las diapositivas, he aprendido muchísimo. Y nada, estaba buscando cosas sobre mediocridad y de repente me quedé impactado. Bueno, porque además encima te quedas impactado, ves un libro nuevo, das al clic y ya lo tienes y lo estás a los 5 minutos leyendo. Se llama El hombre mediocre de José Ingenieros. Y entonces, claro, ahora todo esto se va articulando. ¿Os acordáis que yo os acordaba de Ortega y Gasset cuando estuve la última vez en Buenos Aires, en el cementerio de la Recoleta, que estuve viendo donde vivió, la casa donde estaba, donde iba al café, bueno, este tipo de cosas. Bueno, pues Ortega y Gasset, estoy convencidísimo de que se cogió El hombre mediocre de José Ingenieros del año 1913 y lo utilizó muchísimo para su famosa ensayo La rebelión de las masas. ¿Qué es lo que hoy abunda? Bueno, pues si tomas La rebelión de las masas, que empieza hablando, por cierto, de fútbol, es curiosísimo, y estás hablando porque aunque se publicó en el 1929, se empezó a escribir sobre el año 1918, es impresionante, porque es impresionante leer hoy La rebelión de las masas, sobre todo lo que se conoce como el hombre masa, esa boya arrastrada por la corriente, y es increíble porque nunca hubo tanta hombre masa como hoy. La ventaja es que el hombre masa de Ortega sabía que no sabía. El gran problema del hombre masa hoy, del mediocre, es que cree que sabe. Eso también lo pone textualmente Ortega en La rebelión. Pero hay que reconocer que esa afirmación de Ortega es una afirmación que es mucho más real hoy que en el momento de escribir. Bien, el hombre mediocre no tiene ideales definidos, no tiene capacidad de pensamiento abstracto, esto es muy importante, no tener capacidad de hacer abstracciones, y es parte del rebaño. Está llena de suspicacia y de prejuicios, por eso son muchas veces la gente de bajo nivel o bajo los que son racistas. El racista no es
el rey o el no sé qué. El racista es muchas veces rutinario, dócil, maleable, cobarde, tiene una vida, ¿para qué voy a cambiar? ¿Os acordáis de la rana? Aunque vayan aumentando la temperatura, yo me quedo aquí. Es envidioso del hombre idealista, son los que son indiferentes, no tienen voz, solo se oye en la sociedad su eco, y la sociedad, la masa, piensa por ellos. Entonces acordaros de que la mediocridad es una característica personal, una concesión que nos damos para hacer menos de lo que podríamos hacer. Bien, por tanto, acordaros, la famosa, no os voy a hablar de esto, porque ya lo hablé 55 millones de veces, pero recordar que cuando pidieron quién era el hombre más inteligente de Atenas, dijeron sin ninguna duda, Sócrates. Y le preguntaron a Sócrates, ¿por qué dicen que eres el hombre más inteligente de Atenas? Porque solo sé que no sé nada. ¿Qué significa? Bueno, pues que esto nunca ha sido tan realidad como hoy, porque si tú en la época de Ortega, vivías en un pueblo de Galicia, no sabías leer, no sabías escribir, o eras un analfabeto funcional, no recibías un solo periódico, no tenías televisión, apenas tenías radio, pues entonces sabías que no sabías nada, más que lo que te hubieran transmitido tus padres por vía oral o tus amigos. El problema es que hoy la gente no sabe nada, pero no sabe que no sabe nada. ¿Por qué? Porque está llena de ¿qué? De lo que decíamos con las tablets y con los teléfonos móviles. Está llena de información, pero es información que llega no procesada, que entra por un oído y sale por otro oído. Podría contaros 1000 anécdotas de la abuela, pero no lo vamos a contar. Pero lo que sí es eso, es que la gente se pone anestesiada delante de la televisión. ¿Por qué ocurren ahora los fake, estas noticias falsas? ¿Cómo puede Trump mentir, decir que miente, decir por otro lado que cree en Dios y que nos va a ayudar Dios? Por otro lado, ¿cómo puede ocurrir eso en una sociedad como la nuestra? Es decir, ¿qué diferencia hay entre eso, entendido, y el ascenso al poder de Hitler? Pues es que en el fondo, desde el punto de vista metodológico, hay muy poco. Lo que ocurre que afortunadamente no va a ocurrir nada de ese estilo, pero es que es algo que tenemos que pensar. Por tanto, solo sé que no sé nada. Hay unas palabras de Rumsfeld, que fue secretario de Estado de Bush, y son muy buenas, muy impresionantes, no las encontré, pero bueno, las pondré después en otro de los vídeos. Y entonces Rumsfeld hablaba de que sabemos lo que no sabemos, y lo que no sabemos hay veces que lo sabemos. En fin, es como una especie de trabalenguas, que fue la explicación que dio cuando no aparecieron las armas de destrucción masiva. Pero realmente vale la pena leer el discurso, porque fue algo impresionante. Por tanto, siempre recordar esto: siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Y siembra un carácter y vas a cosechar un destino. Y por tanto, tenemos que convertir la excelencia en un hábito. Y ya lo decía Aristóteles, somos lo que hacemos día a día, y la excelencia no es un acto, sino un hábito. Es una forma de hacer las cosas. Otro de los elementos que os quiero contar es el tema del fracaso. No os preocupéis por el fracaso. Del fracaso, ya os lo dije otra vez, os lo digo muchas veces, unas veces se gana y otras se aprende. Fijaros la cantidad de niños, de adultos, que por ser niños prodigio, por ser niños que ganaron mucho dinero muy jóvenes, por ejemplo, como actores, como deportistas, etcétera, pues después tuvieron una vida desgraciada. ¿Por qué? Porque todo es un problema de relatividad. Entonces, el fracaso, todos vais a tener fracasos, y todos vivimos a expensas del yin y del yang. Para tener una cosa buena, tienes que compararla con una mala. Yo recuerdo, tengo uno de mis alumnos, era el presidente del Club Ferrari de Australia, ¿no? Y entonces, pues a mí mucha gracia, porque fui una vez con ellos y tal, a su organización, tenía su Ferrari, el de al lado tenía otro Ferrari y no sé cuánto. Imagínate que aquí en Santiago de Compostela, pues tenéis un buen coche, no sé, un Audi de 2 puertas, bonito, chulo,
pues vas a su organización y eres una caca frita. Es decir, ¿qué quiere decir? Que todo es relativo y todo es por comparación. ¿Entendido? Vale. Entonces lo que os quiero decir yo es lo siguiente. Vosotros oísteis hablar de Churchill, el gran símbolo de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, en Gran Bretaña, los bombardeos de Londres, Churchill haciendo la V, en fin, hay películas y bien. Entonces todos os imagináis que es un auténtico ganador. Bueno, si analizamos la vida de Churchill, Churchill por eso decía de viejo, que debía ser, aparte de sus memorias de la Segunda Guerra Mundial son excelentes, decía, el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y vosotros diréis, ¿y por qué dice eso Churchill? Bueno, lo que no conocéis es que cuando Churchill fue ministro de la Marina, en la Primera Guerra Mundial, hubo una batalla súper cruenta en la península de Galípoli, que es en la entrada en Estambul, cerca de Estambul, lo que va a dar lugar los que vinisteis conmigo a Estambul, al mar de Mármara. Avicino y Pedro, ¿os acordáis? Bueno, pues esa es la zona de Estambul, antes, cerca, inicia donde estaba la famosa Troya, ¿no? Que ya de eso os hablaré en otro vídeo, ¿vale? Bueno, en este caso, en la batalla de Galípoli, pues por una malísima planificación de Sir Winston Churchill, pues británicos y australianos murieron como chinches por culpa de él. ¿Entendido? Es decir, que el fracaso fue estrepitoso. Sin embargo, os dais cuenta que muy poca gente conoce esta parte de Churchill, digo, gente de la calle normal. Churchill era un defensor de la eugenesia. La eugenesia fue, como os expliqué, lo que después llevó a el desastre total de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a primero esterilización y después eliminación de los psiquiátricamente deficientes, después de los niños con síndrome de Down y retraso mental, después de los judíos, después de los gitanos, etcétera y etcétera. Y entonces, pues también otra de las cosas que dijo Churchill, que os va a llamar mucho la atención, cuando estaba en pleno ascenso el nazismo en Alemania, pues dijo, ojalá Gran Bretaña tuviera un dirigente como Hitler para los momentos difíciles. Es decir, que desde luego Churchill es un auténtico superviviente, es un auténtico superviviente de todo lo que es la política, para que lo veáis. Todo esto no lo... Por tanto, acordaros que para alcanzar los objetivos es necesario fracasar. Fracasar y fracasar. Y no pasa nada. El del fracaso se aprende mucho más que del éxito. Entonces, acordaros lo del yin y del yang, que son esas famosas fuerzas opuestas de la filosofía oriental, que nos dice, necesito tristeza para conocer la alegría, ruido para apreciar el silencio, ausencia para valorar la presencia, necesidad para valorar la abundancia y llanto para conocer la risa. Y nadie triunfa sin previos fracasos. Y algunas veces os dije que se gana y otras se aprende. Y el arte de vencer se aprende en las derrotas. Hay 1000 historias, que os las buscáis en internet todos, de las Olimpiadas, de 1000 cosas, el arte de vencer, y os diría más, el arte de saborear la victoria es muchas veces haber tenido antes derrotas. Bueno, por tanto, esto es la parte que... Ahora me vais a permitir unos minutos muy cortos, no os preocupéis, de otra cosa que estoy trabajando en ella, que es de filosofía ya más profundilla, ¿vale? Bueno, y esto es una especie de disquisición un poco filosófica, no para vosotros ahora, pero Pedro, que lo veo más inclinado, para que el día de mañana os vayan sonando las cosas, simplemente que os suenen las cosas, ¿vale? Bueno, mis grandes filósofos, como os dije, son los existencialistas, existencialistas también, bueno, desde el famoso Sartre, ¿sabes? A Camus, que acabamos de comentar. Y también en España a mí me gustan mucho los filósofos de la generación del 98, sobre todo, lógicamente, Unamuno, que era literato y filósofo, y Ortega y Gasset, María Zambrano, que es una filósofa que me encanta y la estoy descubriendo, y después tenemos los precursores de los que son existencialistas, que son Martin Heidegger, Husserl
y también, bueno, la omnipresente figura, que eso os dedicaré para que lo entendáis bien, un capítulo entero al genio de Nietzsche, creador de Así habló Zaratustra, que lo estás leyendo tú, Pedro, que ya te dije yo que no lo leas porque es demasiado para ti, para empezar. Hay mejor primero hacer un curso de introducción y después te lo lees. Bueno, ahora tienes que estudiar la selectividad, así que no hay historia. Bueno, la cosa es que todos los filósofos que a mí me interesaban, y ya no hablo de Marcuse y de los más recientes, bueno, incluso los lingüistas, Chomsky, Saussure, todos ellos siempre se referían al famoso ser y tiempo. Famoso ser y tiempo. Por tanto, yo veía a Ser y Tiempo, ese libro de Heidegger, concretamente ese libro, porque hay otros que es la filosofía, etcétera. Bueno, pero el Ser y Tiempo era un libro que era muy concreto. Y ese libro era como la fuente. Todo el mundo hablaba de él. Bueno, todo esto, además, a medida que iba viendo nuevos filósofos, filósofos más recientes, pues lo mismo, pues el caso que lo tenéis ahí arriba de Chomsky, de Bercé, bueno, de una serie de filósofos. Y un día vino una consulta con el hijo, traté al hijo, y yo había sido ya muy de amigo y había sido alumna mía, su sobrina, y entonces bueno, entonces hablando con el profesor Leite, que está mucho en Alemania, el hijo estaba en Alemania, su mujer es una individua fuera también de serie, espectacular, lingüista, especialista en Goethe, especialista en los clásicos alemanes románticos. Y entonces un día con Leite, pues hablando de un poco de filosofía y hablando de mis cosas filosóficas, como ya tal, pues de repente pues me empiezo a buscarlo en Google y veo que sí, que efectivamente es uno de los, escribió un libro sobre Heidegger y tal. Entonces, pues bueno, por aquello de que me apetecía, me regaló un libro, cada vez que venía a la consulta me regalaba un libro. Hace poco el de El paso imposible, de un libro que me encantó. Pero claro, yo me encontraba perdido, porque era verdad, era demasiado. Bueno, por tanto, lo que hice, pues me compré, evidentemente, Ser y Tiempo, y con paciencia franciscana me puse a intentar leerlo. Bueno, entonces empiezas un libro que empieza a hablar de la originalidad de una estructura del ser que no se confunde con la simplicidad y unicidad de un primer elemento constitutivo. Hablaban de el haber sido emergente del futuro de tal manera, Danseis, la original, en fin, era algo como imposible, el óntico, el no sé qué. Bueno, imposible. Es decir, me volví loco. Yo recuerdo incluso una anécdota, Mónica, te acordarás de broma, que estabas preparando la selectividad, era cuando lo estaba estudiando yo, hace un par de años. Y entonces le dije, ay, Mónica, ten cuidado porque algunas veces cae Heidegger, ¿te acuerdas? Y te dejé el libro que lo tenía allí. Y entonces dije, por ejemplo, mira, ábralo en cualquier sitio, coge 3 páginas y haz un comentario de texto. Bueno, es decir, es un libro imposible. Es un libro, habla de mismiedad, estar descubierto, ser es siempre el ser de un ente, el ser es siempre el ser de un ente, en fin, todo esto es lo que hace de este libro de Heidegger, de Ser y Tiempo, algo imposible, imposible e imposible. El desvivimiento, etc. Por tanto, cuando yo leí esto, bueno, pues dije, esto es una cosa, y como hay una gran tradición en los literatos y en los filósofos, en este caso Freud, que era psiquiatra, de ser unos drogaditos, por decirlo finamente, Freud con la cocaína, con la absenta otros, Poe también otros drogaditos, alcohólicos, etcétera. Y como está esa tradición, dije yo, nada, aquí lo que pasa es que Martin Heidegger, cuando estaba sobre todo en la segunda parte, ya escribió otras cosas en su cabaña, pero en la primera parte le daba los porros, además estaba liado con Hannah Arendt y también le daría a Hannah Arendt a los porros. Es decir, esto es la única explicación para escribir un libro así. Es decir, como que pasa eso. Bueno, además yo ya sabéis que ya os lo dije, soy un gran seguidor y que he conocido personalmente y he tenido el orgullo de escribir un capitulillo pequeño en un libro de filosofía dedicado a él, a sus 100 años, a Mario Bunge. Y entonces, pues bueno, pues otro día leyendo algo de Mario Bunge, no me acuerdo qué era,
un comentario, pues supongo que sería él, Mario Bunge tiene una especial predilección contra el psicoanálisis, le llama paraciencia, para tal. Bueno, entonces leyendo algo, supongo, en contra del psicoanálisis, una entrevista en contra del psicoanálisis de Mario Bunge, porque estaba preparando una cosa de esas, pues resulta que me encuentro, en una de las preguntas, me encuentro esto. ¿Qué le parece a usted lo más reprochable de Heidegger? O sea que dice, pues tiene todo el libro sobre el ser y tiempo. ¿Y qué dice sobre el ser? El ser es ello mismo. ¿Qué significa? Nada. Pero la gente, como no entiende, piensa que debe ser algo muy profundo. Vea cómo define el tiempo. Es la maduración de la temporalidad. ¿Qué significa eso? Las frases de Heidegger son las propias de un esquizofrénico. Se llama esquizofasia. Es un desorden típico del esquizofrénico avanzado. ¿Usted cree que Heidegger es un esquizofrénico? No, era un pillo que se aprovechó de la tradición académica alemana, según la cual lo incomprensible es profundo. Y por supuesto adoptó el irracionalismo y atacó a la ciencia, porque cuanto más estúpida sea la gente, tanto mejor se la puede manejar desde arriba. Por eso, por lo que debe ser Heidegger, es el filósofo de Hitler, su protegido. Y en fin, bueno. Claro, lo de Heidegger es el filósofo de Hitler, vamos, en fin, esto es un ataque muy directo y es verdad que Heidegger tuvo sus flirteos, sobre todo cuando estuvo de rector de la universidad y se dice que dijo varios discursos a favor del régimen de Hitler, etcétera, pero todo esto hay que entenderlo en su contexto. Vuelvo a repetirlo porque es muy fácil opinar desde ahí, aunque la verdad, cuando se dice que el pueblo alemán no sabía nada de esto, porque en el año 1934, no 44, en el año 34, cuando tú ibas a buscar las pastillas de jabón que usamos los dentistas para hacer los famosos dientes de jabón, es decir, las pastillas aquellas que eran de fregar antiguas, el chimbo, que se llamaba aquí en España, grandes, se llamaban en alemán grasa de judío. Así que ya, en fin, de tontos que no lo tome nadie. Pero bueno, esta es otra cosa. Si quiere hacer carrera académica, tiene que tratar de imitar a estos pillos, de lo contrario se queda atrás. Por tanto, cogí el tema de Heidegger y lo dejé. Hombre, es verdad que me extrañó que grandes filósofos, tal, pero sí que veía que empecé a ver cosas sobre Heidegger, opiniones de Sabater y de otros filósofos, y veía que había un grupo grande que le tenía inquina, ¿vale? Y que no le atacaban exactamente porque su filosofía no valiera, le atacaban por el tema personal, de Hitler, etc. Y me llamó la atención, pero bueno, aún así lo dejé. Lo dejé, dije, pues mira, esto es para gente que, en fin, que se lo organice, a que se lo pasen ellos entre los filósofos bien. Pero no sé dónde, me fui a comprar libros a algún sitio y de repente me encuentro, creo que fue en Follas Novas, me encontré en el apartado de filosofía un librito pequeño que se llama ¿Qué significa pensar? De Martin Heidegger. Bueno, pues me fui a casa y pues no pensaba leer nada de este, pero bueno, como este libro me parece un poquito más light, y efectivamente es mucho más light, me puse a leerlo. Y de repente estaba leyendo este libro y ¡ras! Una especie de rayo me penetró. Me penetró simplemente un rayo por una frase que leo en el libro. Enseñar es todavía más difícil que aprender. Sabemos muy bien esto, pero pocas veces lo pensamos. ¿Por qué enseñar es más difícil que aprender? No porque los docentes hayan de estar en posesión del máximo posible de conocimientos y tenerlos siempre a disposición. Enseñar es más difícil que aprender porque implica un hacer aprender. Esto me impresionó. Después es más auténtico. El auténtico maestro lo único que enseña es el arte de aprender. Por eso, con frecuencia, la aportación del docente despierta la impresión de que propiamente no se aprende nada con él, en cuanto de pronto hemos pasado a entender por aprender la transmisión de conocimientos útiles. En lo único que el maestro aventaja al aprendiz es que tiene que aprender todavía más que éste, pues tiene que hacerse con la capacidad de hacer aprender. Esto me pareció, yo que soy profesor y llevo 30 años dando clase, me pareció absolutamente espectacular. Por tanto, tenía que leer, es decir, tenía que volver
hacia Heidegger. Y fijaros cómo es el nivel del asunto, que iba una vez leyendo a Heidegger. Primero leí lo que os voy a explicar, primero me leí unos libros de introducción a Heidegger, pero después el libro de Heidegger leía pues una página, meditaba la página, subrayaba, intentaba entenderla, etc. Recuerdo que iba una vez en el avión y uno de los que venía, yo iba en el pasillo, otra persona en el medio y en la ventana venía otro señor y me preguntaba, ¿usted es filósofo? O sea que el libro de Heidegger ese tiempo solo debe de leer los filósofos. Bien, ¿por qué tenía que leerlo? Bueno, pues tenía que leerlo porque yo recuerdo cuando mi padre en tercero de medicina me dijo, oye David, bueno, porque estamos hablando de hace 30, 40 años. Hombre, David, bueno, pues mira, oye, ya estás en tercero de medicina, tienes que ayudarme a hacer empastes. Así, los sábados, mi padre trabajaba los sábados, me echas una mano y yo te pago un dinerito y así todos contentos. Y haces una limpieza, tal. No era odentosta, pero bueno, en aquellas épocas, ¿no? Y entonces, pues, mi padre, eso me acordaré toda la vida de eso, un sábado por la tarde, era un gran profesional, primero en un folio, esa parte la perdí, los dientes no los tengo, pero en un folio me explicó las clases de Black, para hacer amalgamas. Y después cogió unos dientes, que se lo había preparado el protésico, y unos dientes los metió en escayola, unos dientes naturales extraídos, y me enseñó a hacer las caries. La cosa es que, oye, después, al poco tiempo, pues hacía bastante bien los empastes, con lo cual cuando llegué a odontología, que fue como 3 años después, eso ya lo tenía dominado. Bueno, total que una de las primeras conclusiones que dije es, yo no me voy a dedicar en mi vida a hacer una cosa que aprendí en una tarde y me sale bastante bien. Por tanto, cuando llegué a segundo de odontología, pues fui a la consulta del doctor Armando Menéndez y de otros ortodoncistas, pero recuerdo que de repente llegó a la consulta esperando encontrarme allí la misma idea de los empastes, de hacer la extracción del diente, de quitar, y me encuentro con que de repente hacían cefalometrías, valoraban la cabeza, la cara, la posición de los dientes en relación al esqueleto, y que manejaban 50 millones de aparatos. Y no solamente eso, es que cuando yo intenté la primera vez hacer una doblez con el alambre que Armando, en este caso, hacía con toda la facilidad del mundo, aquello era la de Dios de difícil. Entonces dije, pues esto es lo que me gusta. ¿Por qué? Porque los retos son lo que después te va a dar la famosa eudaimonia, lo que te va a hacer disfrutar a largo plazo. Y por tanto, lo primero que hice, lo mismo que me pasó con Proust, pues lo primero que hice fue, como me encantó leer el librito que os recomiendo, sí que lo podéis leer vosotros, niños, Alain de Botton, Cómo cambiar tu vida con Proust. Me encanta ese libro. Pues empecé a leerme, ¿qué? Pues me empecé a leer las introducciones que me encontré a de Heidegger. Me leí la de Arturo Leite, la famosa de José Gaos, un filósofo español, la más reciente de Jesús Adrián Escudero, en fin, entonces, bueno, pues con paciencia, leerlos, los conceptos son un poco complicados de entender, pero ¿qué es lo que yo empecé a entender? El lenguaje no es suficiente para los significados de nuestra mente. Y esto es súper interesante porque estos días estoy leyendo un libro, precisamente un libro sobre la conciencia, y el problema sigue siendo el mismo. Esa conexión íntima que se pensaba que había entre lenguaje y conciencia no existe. Por lo cual no hay continente ni contenido, ¿entendido? Y no hay esa interconectividad. La gente que presenta, por ejemplo, tumores que producen afasias en el área de Broca, en el área de Wernicke, en el área del lenguaje, no tienen por qué tener alterada su conciencia. Y al revés, ¿entendido? Entonces esto es muy interesante porque nos habla de cosas muy interesantes del lenguaje, de las teorías de Saussure, de Piaget, de Skinner. Me interesan mucho los conceptos de Noam Chomsky, desde el punto de vista antropológico, los de Levi Strauss. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el lenguaje sí que es un sistema de articulación de la mente, pero muchas veces no tenemos esa capacidad de conexión. ¿Y con qué conecta esto? Con los famosos qualia. Por eso veis que todo esto es como circular. Todo esto es como circular. Me recuerda cuando los matemáticos y los físicos están buscando
la teoría o la hipótesis o la teoría única. Entonces, pues esto es lo mismo. Es decir, pues que si hay fuerza electromagnética y por otro lado está la fuerza débil, la fuerza fuerte, y están buscando una sola cosa que los unifique, pues esto es algo parecido. Es decir, aquí tiene que encontrarse la filosofía, tiene que encontrarse con la neuroanatomía, con la neurofisiología, con la psiquiatría, con la sociología, con la antropología, para tener una idea clara del ser humano. Es decir, ¿qué es lo que me parecía a mí? Entonces, intentando explicar este problema de los filósofos. Pues yo creo que lo que pasaba es que, sabéis que hay dos tipos de física. Está la física clásica, los físicas clásicas, digamos el libro más representativo, son los principios naturales de las matemáticas, los principios matemáticas de Newton. Y entonces Newton, ¿qué tenía? Bueno, pues Newton haciendo abstracción de fórmulas que puede él conseguir, o que consiguió en la Tierra, evidentemente, pues vio que los astros, por ejemplo, los sistemas de giros de los astros, los elipses, muchísimas cosas, pues se cumplían también en el espacio. ¿Entendido? Y entonces había un lenguaje que es el lenguaje de la matemática tradicional. De repente con Einstein aparece otro tipo de física, la física cuántica, una física que no se puede explicar, porque hay la famosa teoría sobre si es una partícula o si es una onda, y cuando la onda actúa como una partícula y viceversa. Bueno, hay varios ejemplos para explicarlos. Todo eso, el tema de los partículas elementales, el tema de los cuásares, el tema de la relación entre el tiempo y el espacio, y la relación con la gravedad, todo lo que es el bosón de Higgs, etc. Incluso lo de las branas o las teorías de cuerdas, que nos hablan ahora de que necesitamos 12 dimensiones en el espacio para entender la teoría. Y entonces yo creo que pasa un poco esto, es decir, es tan diferente lo que propone Heidegger y tan difícil muchas veces de entender, que muchas veces los filósofos que tendrían que estar más metidos en eso, pues lo que hacen es, eso es una tontería y son jergas de palabras. Pero creo que esa frase que visteis ahí, el aprender, eso me encantó. Creo que me hizo eso. Bueno, no os voy a explicar esto, simplemente sé que lo que se pregunta es el ser. Es decir, el ser, ¿qué es el ser? Somos hechos para la muerte. Y entonces lo que la filosofía se ha olvidado de estudiar, ¿cuál es esa sensación que tenemos como seres? La filosofía estudió el ser humano, pero realmente no estudió el ser humano, tu ser. Estudia el humano, es una visión más antropológica. Y nosotros somos nosotros mismos los que experimentamos esa capacidad de ser. Y por tanto el ser además no se puede clasificar. Fijaros qué curioso que esta concepción del ser, con los últimos avances neuroanatómicos, se está viendo que el ser es de las pocas cosas que no parecen residir en un punto concreto en el cerebro. Parece que estuviera distribuido por todo el cerebro. Esto es muy interesante. Yo, de hecho, es de las cosas que ahora me quiero centrar después en este tema. Está distribuido por todo el cerebro, pero sobre todo, y no se sabe por qué, está distribuido en la parte media del cerebro. Por tanto, el ser es lo trascendental por autonomasia, no es un ente definible y escapa, lógicamente, a cualquier clasificación ontológica. Por tanto, el hombre es el lugar donde se manifiesta el ser, por eso la famosa Dasein, que es la morada o el lugar donde se encuentra nuestro ser, y el ser, a su vez, en esto es un poco el punto de partida de los existencialistas. Es pura posibilidad e indeterminación, pero encierra toda determinación. ¿Qué significa? Pues que nosotros nos podemos construir a nosotros mismos. Es decir, tenemos todas las posibilidades, y es un espacio de libertad y de elección. Aquí conectamos con la idea de Dios, de la libertad, la capacidad que tiene el hombre para ser libre, etc. Dice Leite que el no aparecer, es decir, el no notarse, sería el único fenómeno que merezca la designación del ser. ¿Entendido? El claro del ser. ¿Por qué volver a Heidegger? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por todo esto. Tenéis que volver a Heidegger. No digo que vosotros vayáis a Heidegger, que sois unos críos, pero
que tenéis que reflexionar sobre todo esto. Fijaros, estaba en internet jugando a buscar fotos de, bueno, de Times Square y, en fin, fotos que representaran un poco en el mundo este digital de locos en que vivimos, y eso que yo lo utilizo mucho, y de repente me encuentro este anuncio, perdón, esta foto de los chicos en un museo, viendo el móvil, ¿no? Que es una cosa que se pone mucho cuando tú tecleas, pues, obsesión por el móvil. Casualmente, es increíble, casualmente, ¿eh? Casualmente, me llamó una compañera nuestra, Simone, y me dice, ay, voy a ir a Ámsterdam y tal. Dije, oye, voy a verte yo en el internet para que vayas a ver al Rijksmuseum. Va a ver si está ya, bueno, ya sé que estaba arreglado, pero a ver dónde han puesto la ronda nocturna. Y bueno, pues le mandé un mensaje y dije, mira, vete a ver ese cuadro que es la ronda nocturna, que es mi cuadro preferido de Rembrandt, que además lo acaban ahora mismo de restaurar. De hecho, si os está ahí al fondo, veis que hay una figura más clara, y esa figura más clara es el jefe de los artilleros. Es decir, lo que os quiero enseñar, quiero deciros yo que es, bueno, que esto es todo una locura, porque tenéis que valorar y volver otra vez a mirar alrededor de vosotros, al centro de vosotros mismos. ¿Qué somos siendo frente a los entes? Somos hechos para la muerte. Esto es fundamental, porque esto es lo que nos tiene que dar valor a la vida. El ser es mucho más que la clasificación ontológica, y claro, el problema de leer a Heidegger es palabras como mismicidad. Es decir, ¿qué es la mismicidad? Es la sensación que yo tengo de mí mismo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que a mí me han colocado en el mundo y tengo la obligación de ir para adelante. No se puede decir aquella famosa frase que estaba en una pintada en el mayo del 68 francés, que decían que pare el mundo, que me quiero bajar. Eso no se puede hacer. Por eso los existencialistas se quejaban en el... Por eso estamos obligados como seres a reconstruirnos o construirnos en el mundo. Y aquí hay una historia interesante. ¿Os acordáis del cerebro que os enseñaba esta? Los métodos científicos están diseñados para examinar las diferentes formas de manifestación y comportamiento de los entes. Podéis analizar el cerebro, cómo vamos a hablar de las famosas conciencias centrales y la conciencia expandida cuando hablemos después, pero no están de ninguna manera concebidos para investigar el ser de estos entes. ¿Por qué además Heidegger me encanta? Fijaros, hablaba de cibernética, que ya, bueno, se utiliza esta palabra, ya no anunciamos mucho. Dice Heidegger, el último coletazo en el desarrollo de las ciencias dirigidas por una nueva ciencia fundamental, la cibernética. Y estás hablando de hace muchos años. El rasgo más importante de la ciencia es su carácter técnico. Reduce el ser a presencia, a dato empírico, y la verdad a eficacia. Creo que estos días que estamos con plena crisis del coronavirus y todas las estadísticas convertidas en números, creo que está muy claro lo de Heidegger. Yo no digo que Heidegger sea, en fin, Jesucristo, yo no digo que Heidegger sea la persona más clara de la historia de la filosofía, pero quiero que caminéis poco a poco por la filosofía, poquito a poquito, con libros sencillitos, pero que algún día podéis llegar a Heidegger, porque realmente es un gozo leerlo, un auténtico placer.